Bienvenidos a una edición más de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio hablamos con la periodista de última hora Irma Oviedo, quien nos explica que ningún hospital público puede negar atención médica sin importar el seguro que uno tenga. Hoy es miércoles 18 de junio. Hola Irma, gracias por participar de este podcast. Buenas, ¿qué tal Patricia? Nuevamente nos encontramos en este espacio para hablar sobre un tema muy importante. Así es, en este episodio de Timore vamos a hablar de la atención que tiene que brindar los hospitales públicos independientemente al seguro que uno tenga. Y en ese sentido, Irma, ¿podrías explicarnos qué es el Instituto de Previsión Social para arrancar con este debate? En el Instituto de Previsión Social, que es más conocido por sus siglas, IPS, es una institución que brinda protección o seguro social a sus afiliados. Y eso incluye pensiones, beneficios de salud y otros servicios. El IPS se creó ya hace muchos años para cubrir riesgos de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez, o sea, un montón de cuestiones relacionadas al trabajador, y es un ente que se sostiene mediante el aporte de los trabajadores y brinda estos servicios para el cotizante, el beneficiario y jubilados. ¿Quiénes tienen derecho a acceder a este seguro? Por ley están obligados a ser inscriptos en el IPS todos los trabajadores asalariados, dependientes del sector privado, entes descentralizados, empresas de economía mixtas, municipalidades, la ANDE, y también trabajadores independientes pueden inscribirse en forma voluntaria, aquellos que trabajan emitiendo factura. También las trabajadoras domésticas están incluidas bajo la cobertura del IPS, que desde hace unos años que también pueden integrar parte de este sistema de seguro social. Es obligatoria por ley, como ya lo dije, y si un empleador no inscribe, está privando al trabajador y a su familia de seguro médico y de la posibilidad de una jubilación. Para acceder a este seguro social se paga mensualmente un aporte. Ese aporte es la suma prácticamente que se extrae del salario mensual. El empleado aporta 9% del salario y el empleador 16.5%. Ok. Contar con seguro en IPS impide al asegurado el acceso a la atención médica en hospitales públicos o privados. Esta fue la pregunta sí que abrió el debate tras un caso acontecido en el interior del país. La respuesta es obvia, pero realmente dentro de lo que es la práctica no funciona realmente. No es un impedimento porque el IPS es un seguro social que funciona con el aporte de todos los trabajadores. Tiene prácticamente como solamente 2 millones de asegurados entre cotizantes, beneficiarios, jubilados y pensionados. O sea, no hay ninguna ley que diga que alguien que tiene IPS no puede acceder a una atención médica tanto en públicos o privados. Por lo menos primaria. Primaria. O de urgencia. Sí. Están las instituciones públicas obligadas a dar esa atención. No importa que tengas IPS o algún seguro privado. ¿Pueden los hospitales públicos negar una atención médica a personas con IPS? No, por sobre todas las cosas, no. La gente cree que si tiene IPS no puede recibir atención médica en un hospital público. Anda a consultar en tu IPS. No. ¿Por qué? Porque el hospital público está bajo la administración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es el ente rector de salud en el país. Así que ese derecho está garantizado por la Constitución Nacional. Así que no se les puede negar a ninguna persona que tenga seguro del IPS una atención en los hospitales de salud pública. El acceso a las consultas generalmente no presenta barreras. Esas barreras en las que sí quieren negar al asegurado la atención se da principalmente en casos de cirugías o este caso que se dio a conocer hace semanas de la embarazada que denunció que en el Hospital Distrital de Santa Rita, que es del Ministerio de Salud, no le quisieron hacer la cesárea de urgencia
porque le dijeron, tenés seguro de IPS, andate allá. Ella llevaba como 2 meses de aporte, aunque sí ya podía acceder en el IPS. Ella se fue a ese hospital porque allí hizo todo su prenatal y no se le puede negar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es el agente rector de la salud en el país y el acceso a la salud pública está regido por la Constitución Nacional y deben de ser todos atendidos según lo que establece la ley. Esto lo dijo y lo aclaró e insistió el director de la 10ª región sanitaria, el doctor Federico Schorel, creo que se pronuncia. Entonces, la gente tiene que conocer sus derechos, saber que el hospital te tiene que atender porque, como dijeron algunos lectores del diario Última Hora que comentaron este hecho, es que si uno paga impuestos, también tiene derecho a acceder a los hospitales públicos, sin importar si la persona tiene otro seguro, según lo que opinó en una de las publicaciones de Última Hora, Tania Arellaga, por lo que veo aquí. Entonces, hay que conocer los derechos, no te pueden negar, tenés que exigir que te atiendan, que te hagan la cesárea, la cirugía, porque pagamos impuestos. El Ministerio de Salud debe atender a todos por igual y si no lo hacen, tenemos que saber que podemos denunciar esta situación al Ministerio de Salud. Una situación también que seguramente a más de uno le pasó, que va de urgencia a un hospital público o IPS o en un sanatorio y no tiene su cédula de identidad. El sanatorio, el centro de salud le puede negar la atención por no tener un documento que le identifica a la persona en caso de que su vida esté en riesgo o necesite una primera atención de urgencia. Hay protocolos de lo que conozco dentro del Ministerio de Salud y dentro del Instituto de Previsión Social que deben de estar obligados a darte por lo menos la atención primaria. El socorro. Sí, el socorro. Si tu vida corre peligro, ellos están obligados, o si no, es omisión de auxilio. Exactamente. Pero hay una barrera muy grande con esto de que no tenés cédula de identidad y el IPS no te quiere agendar, no te quiere atender. Pero vos agendás a través de la web sin tener que presentar tu cédula. O si tu cédula ya está vencida, famoso, ¿y cuánto ya escuchamos? Ya escuchamos los casos, pero dentro de todo están obligados, incluso con tu, ¿cómo se dice? El papelito que te dan del registro que te hiciste, la cédula, con tu seña, también están obligados a atenderte y a darte por lo menos los primeros auxilios en ese sentido. No debería ser una barrera, incluso ahora que también tenemos la identidad digital. Se puede, la electrónica, deberían de darte las instituciones, pero la realidad es otra en los hospitales e incluso en el IPS. ¿Qué pasa si una persona cuya vida está en riesgo va a IPS pero no cuenta con el seguro? ¿Cuál es el protocolo? Es casi así como que lo contrario, ¿verdad? Porque el IPS es de los trabajadores. Claro. Entonces está como que limitada la atención o el acceso. Pero hay muchos casos que se dieron en las inmediaciones del Hospital Central, por ejemplo, de accidentes muy graves y personas muy graves que evidentemente el lugar más rápido al cual le podés llevar es al Hospital Central. Y el IPS en ese sentido tiene un protocolo que en caso que el paciente tenga un riesgo de vida y no tenga seguro del IPS, el personal de blanco está obligado a darle los primeros auxilios mediante firmar ciertos documentos y luego lo pueden derivar a un centro de salud pública. Le tiene que dar, reitero, si no es un caso de omisión de auxilio. Y también hay protocolos que el IPS tiene en casos en que el empleador no esté pagando por el seguro y no te cubre nada. Entonces, si el problema es en ese sentido de parte del empleador, pero al trabajador le descontaron, también hay un protocolo en que no se le puede negar atención. Se le tiene que dar por lo menos lo básico, aunque la realidad es otra. Generalmente no suelen recibir en atención los asegurados, que es lo que siempre denuncian. Pero desde el IPS dicen que sí cuentan con los protocolos. En este punto, insisto, la información es poder y tener poder es saber exigir los derechos correspondientes a los distintos sistemas de salud, tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social. Hay que conocer los derechos para decirles no, vos por lo menos me tenés que dar los primeros auxilios o hay protocolos que dicen que vos me podés atender. Eso es muy importante. ¿En qué situación está actualmente el Instituto de Previsión Social? Eso es así.
Un poco difícil. Un poco difícil de definir, no. En realidad el IPS desde hace años arrastra un déficit en el fondo de salud. Es decir, creció en cantidad de asegurados o regularización de los trabajadores el IPS, pero eso no vino a la par o de la mano del crecimiento en infraestructura y recursos humanos en el Instituto de Previsión Social a nivel país. Entonces, ¿qué ocasiona esta situación? Barreras para el acceso a las consultas porque el call center no soporta la gran cantidad de llamadas diarias. Barreras para las cirugías porque el agendamiento ya está lleno acá a fin de mes. Barreras en el acceso a medicamentos porque lo que se compra no da abasto porque hay demasiadas consultas y demasiados pacientes. Entonces, eso se revela con la crisis actual que se está viviendo desde hace años. Incluso ya van a ser 2 años de la nueva gestión y aún no logran regularizar la situación en la provisión de medicamentos que prácticamente ya derivó en tener un tercer gerente de salud en el Instituto de Previsión Social. ¿Y en qué también deriva un poco esto? En que el asegurado tiene un gasto de bolsillo diario muy elevado. Puedo operarme, tengo fecha, pero no hay insumos y tengo que gastar de 1 millón de guaraníes para arriba. Eso es lo mínimo. Entonces, está en una situación de crisis en la cual aún no se regulariza. Esperemos que llegue un momento en que realmente el IPS pueda equilibrar un poco esta situación del Fondo de Salud, que lo están logrando con la modificación de la Carta Orgánica. Hay aportes que ya no van a más hacer al SNPP ni al CENEPA y eso le va a quedar para el Fondo de Salud, que va a ayudar a regularizar también eso. Incluso pese a que hay nuevas obras como el Hospital Ingavi, el CESI, el Centro de Atención Ambulatoria, igual no da abasto porque no creció de la misma manera en los últimos años. Entonces el IPS tiene una deuda con los asegurados en ese sentido. ¿Qué tan costosa es la salud pública en Paraguay? Al igual que el IPS es muy costosa. Incluso en el IPS los asegurados siempre dicen, yo aporto 500.000 al mes, pero los medicamentos me cuestan 1 millón. O sea, gasta el triple prácticamente. En salud pública pasa prácticamente lo mismo. Se vive casi la misma situación que en el sistema del Instituto de Previsión Social. No hay medicamentos, para las cirugías hay que comprar todo, hay falencias también edilicias en muchos hospitales, el acceso también a las consultas es muy difícil. ¿Esto a qué se debe? A que prácticamente la inversión en salud pública es muy baja, que es lo que revela un estudio de Amnistía que se dio a conocer el año pasado, que solamente se invierte el 6% del Producto Interno Bruto. Y dice que Paraguay ocupa uno de los primeros puestos en la que las personas gastan mucho dinero para poder acceder a la salud. Paraguay es tiene uno de los gastos de bolsillo en salud más altos entre los países con niveles de desarrollo similares. Estamos casi al mismo nivel, por así decirlo, entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública. La consulta no se paga, pero tampoco hay tantos insumos y medicamentos. Entonces no es gratuita. No es gratuita tampoco porque se paga con los impuestos. Por eso aquellos que tienen IPS también tienen derecho a acceder a la salud. También hay una deuda histórica muy grande en este sector. Gracias, Irma, por tu análisis y colaboración. Gracias, Patricia, por invitarme. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Como invitada estuvo la periodista Irma Oviedo. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.